Gracias por continuar con nosotros aquí en la señal de 24/7. Ya se encuentra nuestro invitado de esta tarde, quien es el ingeniero Ángel Recalde Lino, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. Gracias por estar aquí con nosotros, ingeniero. Definitivamente un tema muy importante del que vamos a hablar el día de hoy y es la situación energética en el país. Bienvenido. ¿Cómo está María Emilia? Muy buenas tardes con todos aquí. Bueno, ingeniero, para comenzar, se viene una nueva época de estiaje en el país donde ya se han anunciado que si no se toman las medidas necesarias van a haber nuevos apagones. ¿Cómo evitar estos nuevos apagones en esta época de estiaje? Bueno, como conocemos de acuerdo a la regulación nacional, tenemos que el tema de la energía eléctrica es provista por el Estado. En cuanto a cómo evitarlo, se han tomado unas medidas paliativas de corto plazo, como por ejemplo la contratación de la barcaza que viene, esta barcaza que está justamente ya en las costas ecuatorianas, cerca de la zona de la Libertad, va a poder contribuir más o menos con unos 110 megavatios. Entonces nosotros tendríamos en este caso que utilizarlos casi al 100% durante el periodo que dure este viaje. Sin embargo, tendríamos también un problema de una deficiencia de unos 300 a 400 megas, dependiendo de cómo la utilización de la energía eléctrica en los próximos 2 meses. Bueno, se conoce que igual el gobierno ha estado haciendo la contratación de energía justamente para evitar que el estiaje sea o impacte de la forma que ha impactado en el año pasado y a mediados de este año. ¿Es esto suficiente o cuánta energía más se necesita contratar para evitar que existan los apagones? De acuerdo al cálculo que se hizo este mismo año, acordémonos, nosotros ya tuvimos un periodo de corte de energía. Este año se calculó más o menos que tendríamos que tener unos 1000 megas más, o sea, 1000 megas más. Nosotros estamos hablando que la barcaza turca es de 110 megas, o sea, la décima parte. Ahora, ¿por qué 1000 megas? Nosotros podríamos considerar, por ejemplo, que la carga en el Ecuador actualmente está más o menos en 3600 megas. Digamos que sube un porcentaje más debido al clima que se puede presentar en los próximos meses. Pero siempre nosotros tenemos que tener un margen de reserva. Entonces, por eso se considera ese 1000, porque dentro de esos 1000 que pueden estar o no operativos, pues una puede tener alguna falla y suple directamente la otra. No podemos estar a igualar lo que se necesita versus lo que se use sin tener esa reserva, porque en el caso que haya alguna contingencia, que quedamos nuevamente con corte de luz. Entonces, se necesitarían aproximadamente 1000. Ahora, haciendo una reserva con un porcentaje un poco más bajo de lo que la normativa indicaría, sería tener al menos unos 800 megas realmente en firme disponibles para que podamos hacer y evitar estos cortes de luz. Digamos que definitivamente hay una probabilidad bien alta que se vengan porque los valores de caudales actuales que tenemos en la fuente oriental, los que están alimentando, por ejemplo, los embalses de Mazar y Amaluz están bajos. Los caudales, estamos hablando de un caudal Río Paute que más o menos tendría que estar en unos 100 metros cúbicos por segundo, 111 metros cúbicos por segundo, ha alcanzado en estos días inclusive unos valores tan bajos como 20. Entonces Bueno, tenemos justamente bastante bajo el caudal. refiriéndonos, sí, justamente refiriéndonos al tema de los caudales, vemos que igual se acerca, y como lo mencionó el ministro de Energía, se acerca una temporada bastante seca en el país, lo cual ya ha hecho que nuevamente los caudales bajen. En un inicio, cuando tuvimos una temporada bastante seca, lo que se hizo fue el bombardeo a las nubes. Esto podría ayudar ahora para acelerar este proceso en el que haya una lluvia intensa y volver a llenar los caudales. Bueno, el proceso, digamos, de bombardeo de nubes podría paliar en un porcentaje. Podría verse definido, digamos, un porcentaje de lo que se necesite. Sin embargo, no supliría al 100%, pues, para que no suceda estos cortes de luz, ¿no? Es una medida como para, por ejemplo, no poder extender los cortes de luz
o poder tener una hora menos de cortes de luz, siempre y cuando pues en la densidad de nubes y todo esto, ¿no? Que digamos un experto en esa área pues podría Claro. tener un poco más de la probabilidad de que bombardeando y qué volumen de agua también podría contribuir a eso, porque la lluvia llega como una escorrentía natural que cae, digamos, al sustrato del suelo. Todo eso se va acumulando y finalmente lo que llega hacia las cuencas, inclusive también es un porcentaje de esa lluvia. Bueno, hemos hablado y se ha hablado también dentro del gobierno de medidas que se están tomando, pero esto es a corto plazo justamente para evitar los apagones este año. ¿Qué se puede hacer para una solución a largo plazo que evite que esto pueda suceder en el 2025, 2026 y así consecutivamente? Lo ha mencionado bien, precisamente lo que hemos experimentado en los últimos meses ha sido unas soluciones a corto plazo, inclusive, puesto que, digamos, lo más rápido que se puede hacer es contratar la energía por medio de la barcaza, por medio de la interconexión que tenemos con Colombia y pidiéndole también a veces ayuda a a los industriales que inclusive podrían estar ellos también teniendo o evaluando actualmente suplir su propia, con una generación propia, inclusive contratándola o adquiriendo plantas de cogeneración o similares para que, digamos, ellos tampoco sufran esos cortes de luz, con la solvencia también de que exporten ellos energía eléctrica. Es decir, si un industrial pues tiene la posibilidad de tener una planta de cogeneración propia para uso propio, también podría exportar a la red, ¿no? Y nosotros tendríamos que estar en la disposición de poder adquirir esa energía eléctrica que se necesita en esos periodos de tiempo. Y a largo plazo es realmente la evaluación nacional del tema de la energía. O sea, nosotros tendríamos que evaluar no como una parte solamente lo que necesitamos para electricidad, solamente lo que necesitamos para hidrocarburos, lo que necesitamos para otras cosas. No, nosotros tenemos que evaluar aquí en el Ecuador a largo plazo el balance de la energía, algo que sea integral de la energía, tanto en hidrocarburos, en gas, en electricidad, porque la electricidad básicamente se puede generar con todas estas fuentes. Entonces, una administración buena, suplementaria de múltiples fuentes, va a hacer que nosotros podamos a largo plazo ver y hacer los suplementos y complementos que se necesitan entre las energías. Por ejemplo, no podemos depender la electricidad al 100% en los años venideros de las hidráulicas, por muy grandes que éstas sean. Vamos a tener periodos de estiaje. Ujú. Y esto es natural por el cambio climático que se está dando. Y por mucho que usted pueda construir embalses enormes, ya, estos embalses necesitan de todas maneras el llenado a través de los caudales de los ríos principales y los afluentes. Entonces, si no hubiera lluvia, también vamos a estar por ese lado seco, como lo estamos experimentando ahora. Entonces, yo apoyo mucho la idea y desde la parte académica hemos estudiado varias veces y varias ocasiones también el balance de la energía en el Ecuador y hemos encontrado que debemos dar paso a la mayor explotación de gas natural para el cual nosotros sí tenemos el recurso en el Golfo y también dar pie a la industrialización, por ejemplo, de la producción de hidrógeno, ¿ya? Y asimismo evaluar ya en qué medida podríamos utilizar la geotérmica para que se complementen todos estos tipos de energía. Y nos sinceremos también en el uso de los combustibles a nivel nacional, Ujú. que es uno de los puntos que en este tipo de eventos pues se los toca, se habla acerca de eso, pero después cuando ya las cosas pasan pues ya se enfría y no se vuelve a tocar el tema. Ujú. Pero por ejemplo, el gas es casi 3 o 4 veces más, puede contribuir con 3 o 4 veces por kilogramo, con más cantidad de energía, por ejemplo, que el búnker. De cómo no va a ser realmente rentable que nosotros nos potencialicemos en esa área. El hidrógeno es casi 3 veces más. Entonces, estamos frente a una situación en la que si no hay una comprensión clara entre los participantes de todo el país, incluyendo academia, incluyendo colegios de ingenieros y toda la gente experta que sabe el tema, no vamos a poder hacer un plan a largo plazo donde nos sinceremos y donde también podamos crear mercados energéticos nuevos.
Y para implementar esas medidas que usted acaba de mencionar, que sirvan a largo plazo, ¿cuánto tiempo podría tardar implementarlas ya en el Ecuador, sabiendo que estamos con periodos que son de urgencia en generación de energía? Es que desafortunadamente nosotros tenemos que empezar este plan a largo plazo ya, incluyendo al mismo y simultáneamente ejerciendo también los planes a corto plazo. O sea, no podemos descuidar lo uno para hacer lo otro. No, ahora, si empezamos este plan a largo plazo, pues debemos empezar las inversiones a largo plazo ya, incluyendo también poner las inversiones a corto plazo. Las inversiones a largo plazo en el tema de energía, por ejemplo tardarían entre 4 o 5 años. Pero tenemos que empezar ya. Nosotros no podemos decir, porque dura 5 años, entonces no. No, tenemos que empezar ya. Y simultáneamente tenemos que seguir con los otros planes apaleando a corto plazo esta situación que tenemos actualmente. Un plan de corto plazo, por ejemplo, como podemos ver, una contratación de una barcaza duró entre 6 y 8 meses, Sí. aunque tenemos información, se ha visto información pública de que estas barcazas, inclusive antes de ser contratadas, estaban ya en vía acá, en rumbo acá al Ecuador. Y esto es lo más corto plazo que hay. Ahora, a largo plazo, por ejemplo, para que nos demos una idea de explotación del gas en el Golfo, desde que nosotros podamos tener los estudios, yacimientos, de todo lo que tenemos allá disponible, podría ser desde que se encuentre hasta que nosotros podamos tener el primer kilo ya de gas en tierra. Puede pasar entre 3 y 4 años. Pero es una necesidad. Nosotros no podemos decir vamos a dejar esto a un lado porque es mucho. Tenemos que solucionar el problema en los próximos 8 meses porque este problema lo vamos a tener cada año entonces. Entonces, mi llamado es a que no podemos descuidar planes de corto y largo plazo. No es estas situaciones mutuamente excluyentes. Son simultáneas que nos han caído, lógicamente, por el descuido y por no haber, y porque no hemos tenido o no hemos conservado la urgencia de haber tenido la disponibilidad energética que se necesita. Bueno, ahora regresando al tema de la barcaza, ingeniero, esta barcaza usted bien lo mencionó, genera 110 megavatios. Se ha conseguido un poco más de energía comprando a otros sectores, también comprando energía a Colombia. ¿Por qué la barcaza sería beneficiosa también en esta época? ¿En qué puede beneficiar o por qué nos resulta mejor tener la barcaza que seguir comprando energía? Bueno, una barcaza, por ejemplo, está contratada y su disponibilidad es exclusiva en este caso, ¿no? Al tema ecuatoriano. Mientras que la importación en Colombia también en este caso estarían dependiendo de lo que necesiten ellos, porque digamos es una exportación del sistema eléctrico de ellos, entonces van a poner en prioridad lógicamente en las contingencias que tengan allá para poder o no destinar qué es lo que podrían exportar o no, en cambio que la barcaza estaría exclusivamente para uso nuestro. Y no solamente necesitaríamos una, necesitaríamos varias, porque nosotros solamente hablando del tema de lo que es esclusa, se ha indicado anteriormente que hay una capacidad de poder inclusive sostener una generación que alcanza los 300 megas, por ejemplo. O sea, se puede inclusive tener otra barcaza más que alcance más o menos a que entregue estos 300 megas. Ahora recordemos también que la zona del Ecuador, el sistema eléctrico ecuatoriano, la parte industrial fuerte, bastante fuerte, que la tenemos aquí en la zona de la costa, que está en Guayaquil y Durán, se ayuda mucho, digamos, cuando la generación está más cerca de esta zona. Okay. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, la barcaza también ayuda mucho, inclusive para regulaciones de voltaje, porque está directamente más cerca de la parte industrial y el sector industrial que tenemos acá, ¿no? En cambio que en Colombia llegaría directamente al punto de entrega, pero al norte. Entonces sí hay que potencializar también esta zona acá y ayudaría mucho también, no solamente en el tema energético como tal de un balance energético, sino también para poder sostener la calidad, ¿no? Que es lo que también estamos interesados, que la energía eléctrica esté dentro de los parámetros de una calidad buena, ¿no?
Bueno, ingeniero, ya para culminar esta entrevista, ¿usted considera que lo que ha venido haciendo el gobierno con la contratación de Barcaza, continuando comprando energía a Colombia, se podría llegar a evitar estos apagones que se vienen en las siguientes semanas? ¿Y es suficiente esto de aquí? Es, o sea, para que sea una situación que yo le indique con esto ya no vamos a tener apagones, no. No, definitivamente no. De lo que se ha observado con los caudales actuales, tenemos una deficiencia adicional más que cubrir. Sin embargo, se va a ver el avance en los próximos 2 meses de qué situación se va a dar con respecto al incremento del uso de la energía eléctrica, por lo cual también como una medida paliativa, paralelamente, pues se esperaría también que los usuarios tengan un esquema de ahorro de energía eléctrica, digamos, como para salvaguardar la energía que tenemos disponible en generación. Es decir, si yo antes utilizaba el aire acondicionado, por decir algo, 10 horas al día, ahora podría estar utilizando 6. Pero con lo que tenemos todavía no sería suficiente para poder aguantar el bache de la deficiencia que tenemos actualmente. Ya está pasando en embalses. Bueno, ingeniero, le agradecemos por su tiempo con nosotros. Definitivamente información muy importante que comparte esta tarde. Y creo que lo que nos queda aquí es de lección buscar una solución a largo plazo para evitar así los apagones en los próximos años. Le agradecemos por su tiempo con nosotros. Gracias, entonces, Meremeli, y gracias con todos los radios. Estuvimos conversando con el ingeniero Ángel Recaldelino, él es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. Al regresar estaremos también compartiendo con ustedes los resultados del bloque de seguridad. Quédense con nosotros.